asistencia y la decisión de estar aquí. Y bienvenido, nuestro hermano Hassan, bienvenido. Qué bueno que está acá, es un gusto y una alegría que esté acá. Y usted que está aquí también, gracias por estar acá. Y los que se van a conectar también, reciban saludos desde aquí de la colonia El Ferrocarril, El Salvador, San Salvador. Bueno, vamos a entrar a lo que es este estudio bíblico. Como le repetí al principio, se llama Aprendiendo a Orar. En mi caso, yo no sabía orar cuando yo me convertí a Cristo hace 24 años. Yo sabía el Padre Nuestro, el Ave María y un poco del Rosario, y todo lo que yo recibí de mis padres de la iglesia tradicional era una repetición que no entendía, no sentía nada. Orar no sabía. Y yo creo que la mayoría, cuando venimos a Cristo, a la iglesia, tampoco sabemos orar. Y es importante saber orar, aprender a orar, porque hay momentos, escúcheme, donde nadie va a estar a su lado. Y si no sabemos orar, olvídese, vamos a sufrir. Pero si aprendemos a orar, cómo hacerlo, de qué manera, cómo iniciar, etcétera, eso nos va a ayudar muchísimo en momentos de prueba, de tentación, donde estamos pasándola muy mal. Si aprendemos a orar, vamos a salir libres, sea del foso de los leones, del horno calentado 7 veces, del pozo seco, de cualquier situación. Si aprendemos a orar, es importante. Entonces, vamos a ver este estudio bíblico que va a ser una serie de estudios. Primero quiero ver aprendiendo a orar. Pero los próximos sábados, cuando tengamos estudio, vamos a ver 3 tipos de oración. Y esto nos va a ayudar muchísimo a todos nosotros porque necesitamos aprender a orar. Abra su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, del 1 al 5. Cuando se habla de oración, la primera que se opone es nuestra carne. Cuando se habla de orar, nuestra carne no quiere orar. Nuestra carne quiere hacer de todo menos orar. Pero dice nuestro versículo, nuestra cita bíblica de Hechos 12, del 1 al 5. ¿Cuántos ya lo tienen? Es bueno que vaya apuntando los pasajes bíblicos para que los vaya leyendo en su casa detenidamente, y cuando le vayan surgiendo dudas, las pueda hacer en el momento adecuado. Bueno, vamos a empezar, dice así, Hechos 12, del 1 al 5. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aprendiendo a orar. Hace algún tiempo leí esto y se lo quiero compartir. Escuche. La cenicienta de la iglesia es la oración. ¿Por qué? Porque esta criada del Señor es despreciada y desechada porque no se adorna con las joyas del intelecto, ni las brillantes sedas de la filosofía, ni con la impresionante tiara de la psicología. Lleva delantales de honesta sinceridad y humildad, y termina diciendo, no teme arrodillarse. Si usted ha visto esa caricatura, la Cenicienta, puede llegar a la conclusión de que es la que está despreciada, que no la toman en cuenta, y la oración a veces puede tomarse así. Muchos cristianos no tienen una vida de oración personal. Y yo no estoy refiriéndome a nosotros solamente. Cuando hablo de iglesia, estoy hablando de las iglesias en El Salvador, en Centroamérica, en Asia, en Europa, en todo el mundo.
hay muchos cristianos que no tienen una vida de oración personal. Pueden orar en grupo, pueden orar en la iglesia unos minutos. Creo que la razón es que no han aprendido a orar, no han aprendido. Cuando uno no sabe hacer algo, pues no lo hace, no le interesa, pero cuando uno le encuentra el sabor, el modo a algo, se vuelve una disciplina y se vuelve una práctica constante. Esa puede ser la causa de por qué es que muchos cristianos no tienen una vida de oración, no saben orar, no les llama la atención. Muchos cristianos saben que dicen, es que no tengo tiempo. ¿No ha escuchado? No tengo tiempo. Y honestamente, sí hay tiempo. Se nos va el tiempo. Muchos cristianos han dicho, es que no tengo tiempo, salgo tan temprano, llego tan tarde, llego molido, molida, no tengo tiempo. Pero no es cierto. Es que es tan aburrido orar. Yo a los 5 minutos y a los 10 ya estoy roncando, fíjese, ya no sé ni qué decir. Muchos les sucede esto y no saben qué decir después de 5 o 10 minutos. Están viendo al techo, están viendo al piso, o sacan su teléfono, o no saben qué decir. Por eso la mayoría no ha aprendido a orar, no saben. Los discípulos de Jesús se dieron cuenta que la oración era indispensable, así que no solo tenían el deseo de hacerlo, sino que le pidieron a Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Se recuerda usted cuando Él les dio el Padre Nuestro? Ellos ahí dicen que Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos, ahora ellos le dicen, enséñanos a orar. Entonces vamos a ver aprendiendo a orar. Número 1, vamos a ver 3 puntos en este estudio, en esta noche. Número 1, la oración es para los espirituales. La oración es para los espirituales. Y no queremos nosotros decir que espirituales somos nosotros, nos brota, pero es una verdad que la oración es para los espirituales. Si somos sinceros y realistas, del pueblo de Cristo, la iglesia de Cristo, son pocos los cristianos o cristianas que en verdad tienen una vida de oración. Si hiciéramos una encuesta en cada iglesia, nos sorprenderíamos que aún incluso pastores de años todavía no saben orar. No saben orar y eso es una tragedia para alguien que ya tiene muchos años. Es comprensible cuando uno está en sus comienzos. En mi caso yo no sabía y le voy a ir contando poco a poco cómo fue, pero yo no sabía orar. Pero un gran porcentaje de cristianos no tienen tiempo, no saben qué decir, no tienen una vida personal de oración. El resto de cristianos que no tienen una vida de oración, sabe, en esta noche viven su fe y su cristianismo sin oración, echando mano de su intelecto, sus talentos, sus conocimientos y sus recursos. Y va a llegar un momento donde, mire, le voy a decir algo que nos ha pasado a la mayoría. Llega un momento donde los recursos se acaban. ¿Cuántos dicen amén? El intelecto tiene un tope, ya no sabemos qué hacer. Nos quedamos sin recursos, sin dinero, sin trabajo, ya la cabeza no nos da. Y hay quienes se comen las uñas, están estresados, ansiosos, les duele la cabeza. O sea, no le hayan pie ni cabeza, no le hayan salida. Se acaban los recursos y si no hemos aprendido a orar, vamos a meternos a problemas, haciendo cosas que no nos van a ayudar. La carne es débil. ¿Cuántos dicen amén? La carne es débil. Y lo menos que quiere la carne es orar, porque la oración es comunicación con el Padre Celestial. Cuando oramos, tenemos una relación espiritual, más que mental y carnal, es una relación espiritual cuando oramos. Lo que trato de decir es que todo hija de Dios tiene el deseo de buscar a Dios. Quieren escuchar su palabra, le quieren alabar, quieren adorarle. Por eso venimos a la iglesia. Pero sin una vida de oración, nuestro nivel espiritual va a estar por los suelos y podemos estar sirviendo al Señor humanamente, es decir, en la carne. Las motocicletas, los vehículos, sea un carro cerrado o un pick-up, lo que sea,
tienen un medidor de combustible. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces es costumbre de los motoristas, dicen aquí, los choferes le decimos nosotros, andar con menos de un cuarto en el tanque de combustible y casi llega a la E. Pero la E quiere decir reserva, pero nosotros le hemos dicho que la E significa de empuje, o sea que ya están porque se queden sin nada. Muchos cristianos, su vida cristiana la tienen así, siempre andan con poquito. Y eso no nos favorece. Cualquier rato se puede quedar sin combustible. Aquí no sé si multan, pero en Guatemala, si usted se queda sin combustible, aunque llore, aunque grite, le ponen una multa por irresponsable. No se la quita, porque aunque diga es que ahorita iba a traer, no, es una irresponsabilidad. Entonces la oración para muchos cristianos es así. Si no hay una vida de oración, el cristiano aprende cómo actuar como cristiano, porque aprendemos a decir Dios le bendiga, amén, gloria a Dios. Salimos a repartir volantes y dicen amén, gloria a Dios. Es aprendido. Todos aprendemos cómo comportarnos en una iglesia, cómo podemos vestirnos, cómo hablar, etcétera, por un par de horas. Pero muchos lo que no han aprendido es a orar. No hay cosa más paradójica o contradictoria que una iglesia tenga el título Casa de Oración y no tengan oración. No hay oración en esas iglesias, nadie ora. Entonces la oración como que lo dejan sin importancia muchos cristianos. Un cristiano que es espiritual, cuando hablo de espiritual es que no anda en la carne. Dice Pablo que militamos en la carne, pero no tenemos que andar en la carne. Un cristiano que es espiritual sabe que 5 o 10 minutos de oración no es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? No es suficiente. Yo le aseguro que 5 o 10 minutos de Facebook o de YouTube dicen, eso es muy poquito, no alcanza. Igual es. Mucho pueblo cristiano tiene que caer en la realidad que 5 o 10 minutos de oración, eso no alcanza, diría aquella señora. No es suficiente para acercarse al trono de la gracia. El carnal, un cristiano que anda en la carne, lo primero que hace al despertar, ¿qué cree que es? Navegar. Y no por el mar, sino por las redes. Y ahí se le van 5, 10, 15, 20 minutos, luego se levanta. Luego, si le gusta bañarse, se baña, si no, solo se da un baño ranchero, perfume y un poco de moco de gorila. No sé si aquí venden de esa gelatina, y la mujer se maquilla y se va y no se acordó ni siquiera de dar gracias por un día, porque no tienen tiempo, dicen no tengo tiempo. Y muchos ni siquiera oran cuando están desayunando. Muchos no lo hacen. El espiritual se levanta temprano y dobla rodillas y se comunica con Dios, con su Padre. Pide sabiduría para ese día, más cuando hay problemas. Le pide a Dios, Señor, tengo este gran problema, no sé qué hacer, esto está pasando, y usted, como un cristiano que ha aprendido a orar, busca a Dios. Va a pedir por su vida, por su familia, por su trabajo, por su negocio. Va a poner en manos de Dios el nuevo día que está empezando, dependiendo de su rutina, porque algunos se levantan más temprano y otros más tarde, ¿va? Algunos se levantan tipo 11 de la madrugada, para ellos eso es levantarse de madrugada. Otros, como nuestra hermana Jacqueline, que ella sí se levanta a las 3 de la mañana, entonces tiene que apartar un tiempo para orar antes de. A las 3 de la mañana algunos apenas acaban de empezar a dormirse porque se están desvelando, apenas están durmiéndose. Otros a las 3 de la mañana están con las grandes babas aquí. Depende de la rutina de cada quien. Nosotros estamos viniendo a orar aquí de lunes a sábado de 7 a 8 de la mañana, pero antes en Cobán llegaba de 6 a 7, de 5:30 a 6:30.
a veces estaba llegando a las 5 de la mañana, según la necesidad. Cuando estaba en Guatemala, en la zona 8, tenía que despertarme a las 5:15, salir a las 5:20, 5:25, manejar como, no sé, 4 kilómetros más o menos para no agarrar el tráfico, orar y luego regresar otra vez, evitando el tráfico, ir a dejar a Esther, y así empezaba el día. ¿Por qué lo hacía? Porque uno le agarra sabor y aprende a orar y sabe que orar es importante. Vamos a leer lo que dice el Evangelio de Lucas 6, 12 al 16. La oración es para los espirituales. Los que andan en la carne no tienen tiempo, no saben qué decir, están cansados, están agotados. Pero no podemos vivir así nuestro cristianismo. Necesitamos aprender a orar. Lucas 6, 12 al 16. Por eso es que anunciamos todas las mañanas hay servicio. Hay oración, y antes de cada servicio hay oración también. Por eso es que venimos temprano para orar, para comunicarnos con Dios. Dice Lucas 6, 12 al 16. ¿Cuántos ya lo tienen? En aquellos días él fue al monte, ¿a qué dice? A orar. No fue a jugar, va a comer. Fue a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Estamos viendo que nuestro Señor fue al monte a orar y pasó la noche orando, porque tenía que escoger a los 12. Tuvo que orar. Los espirituales, cuando oran, reciben revelación, consejo, dirección y bendición a través de la oración constante. De veras, cuando uno está orando, Dios le revela cosas, Dios le habla cosas, se abren puertas, recibe fuerzas cuando uno aprende a orar. La oración nos lleva a la mente y a la voluntad del Señor. Los cristianos en una vida de oración que son carnales no saben qué hacer ante las adversidades y se apoyan en brazo de hombre, y eso los compromete. La oración prepara al espiritual y sabe cómo enfrentar las adversidades. Dios nos habla, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. El rey David encontró motivos de sobra para orar. ¿Cuántos motivos tenemos nosotros? Porque hay gratitud en nosotros, fortaleza, poder, sabiduría. Entonces, la oración, mis hermanos, es para los espirituales y necesitamos establecerla en nuestra vida. Vamos a ver en segundo lugar, la oración no tiene sustituto. Si hay algo que no podemos sustituir, reemplazar, es la oración. Con nada. Usted no puede decir, llega tú y orás por mí. No, no tiene sustituto. La oración es para el creyente como el capital es para el negociante. Un negociante, si no tiene capital, no puede hacer nada, ¿verdad? Un cristiano, si no tiene oración, tampoco puede hacer mucho. Hay unas palabras de Matthew Henry. Matthew Henry dijo lo siguiente, escuche: cuando Dios se propone hacer una misericordia grande con su pueblo, la primera cosa que hace es invitarles a orar. La primera cosa que Dios hace es invitarles a orar. Para los hijos de Dios que han aprendido a orar, saben que es indispensable comunicarse con Dios diariamente. Créame que llega un punto en la vida de los cristianos que aprenden a orar, que cuando no oran una mañana se sienten mal. Se sienten mal. Algo falta, algo no se hizo, y es orar. Créame que Dios usa la vida de hombres y mujeres que aprenden a orar, porque tienen sus oídos espirituales sensibles a la voz del Señor. Muchos cristianos se quejan, es que ¿por qué Dios a mí no me habla?
¿Por qué no entiendo las escrituras? ¿Por qué Dios no me da palabra a mí? Porque no hemos aprendido a orar. No hemos aprendido a escuchar a Dios. No podemos cambiar la oración cada mañana por los ejercicios para el cuerpo. Tampoco por entretenimiento en la tecnología y ver su programa favorito, y peor si son noticias. Las noticias envenenan a la gente. Puras malas noticias. No podemos sustituir la oración con nada en este mundo. Haga todo lo que tiene que hacer, pero primero lo primero. Leamos lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel 6, versículo 10. Dice de la siguiente manera, Daniel capítulo 6, versículo 10. ¿Cuántos ya lo tienen? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, fíjese lo que él hace. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Si usted lee todo el capítulo o los versículos en su casa, levantaron un edicto que nadie podía buscar a otro Dios, y sus enemigos le hicieron una mala jugada. Entonces él sabe que van a ir a buscarlo y él sabe que no puede orar, entonces con más ganas lo hace. Y lo encuentran orando y se lo llevan y lo meten al foso de los leones, pero Dios lo sacó de ahí. No era suerte, tampoco casualidad que Dios usara poderosamente a Daniel. ¿Cuántos dicen amén? Qué suerte la de Daniel. ¿Cómo Dios lo usaba? ¿Sabe por qué lo usaba? Porque este hombre aprendió a orar. Sabía que nada podía sustituir su vida de oración. No era casualidad que Dios lo usara. Él tenía una vida de oración, él sabía lo que tenía que enfrentar. Tenía enemigos que lo querían matar. Si tan solo tomáramos en serio que la oración no tiene sustituto, dejaríamos las sábanas cada mañana, nos levantaríamos de la cama y vendríamos a orar, doblaríamos rodillas y clamaríamos. Usted puede sustituir la comida, puede sustituir su trabajo, su carro, su moto, pero un verdadero cristiano sabe que la oración es indispensable. No se puede sustituir con nada la oración, con nada, absolutamente con nada. La batalla más grande de muchos cristianos es quitarse la sábana. Esa es la batalla más grande. O si está casado, la pierna de él o de ella. Esa es la batalla más grande. Y algunos logran quitarse la sábana, pero todavía siguen ahí. No hay modo que se levanten y se quedan, porque dicen otros 5 minutos. Y 5 minutos se volvió 1 hora, 2 horas muchas veces. Pero cuando uno aprende y llega a comprender que no se puede sustituir, entonces lo hacemos. Con sueño esta mañana me desperté y todavía tengo un dolor de cabeza, pero aquí en la parte de enfrente. Pero me vine con los ojos, no sé, me dolían un poco los párpados por dentro, la cabeza, venía con un dolor fuerte. Y aún así me vine a orar, me terminé de orar, me fui, me seguía doliendo la cabeza, hasta que después que desayuné se me empezó a quitar, en el día se me olvidó, y ahorita otra vez tengo un dolor de cabeza. Entonces, yo sé que por un dolor de cabeza no voy a cambiar nada en absoluto si no vengo a orar. Todo lo contrario, voy a cambiar las cosas si yo vengo a hacer lo que tengo que hacer. Esta es la razón por la cual leemos que nuestro Señor Jesucristo aún estaba oscuro, dice, y ya estaba en la oración, pasaba noches orando. Los discípulos lo buscaban y no lo encontraban porque Él estaba orando. Y esto lo aprendieron los discípulos, y cuando el Señor ya no estaba con ellos, ellos aprendieron a orar, no como requisito, sino como un estilo de vida. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 14, Hechos 1, 14.
dice de la siguiente manera, Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Hechos capítulo 3, versículo 1, ahí adelante. Fíjese cómo es que la Biblia nos da muchos pasajes con respecto a la oración. Dice Hechos 3, 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿La de qué dice? La de la oración. Pedro y Juan subían juntos ¿a dónde? O sea que tenían que salir de su casa, tenían que salir de su trabajo, porque la novena hora son las 3 de la tarde. 3 de la tarde. A las 3 de la tarde ellos iban a la oración. Por eso cuando nosotros estamos en ayuno, oramos de 7 a 8 y luego de 1 a 2 venimos aquí. En lugar de almorzar, venimos aquí y luego en la noche tenemos servicio de oración y aquí sellamos ese día. Porque todo esto es bíblico, la oración no tiene sustituto. Yo sé que oramos por usted, usted ora por mí, pero no hay como una vida de oración personal. Estamos hablando de la iglesia primitiva, cristianos que tenían una vida de oración, tenían serios problemas, pero lo que hacían era que se ponían a orar. No hacían protestas, no iban en busca de un buen abogado para rescatar a Pedro en la cárcel. Lo que estaban haciendo era que estaban orando y clamando, y Dios respondió. Dios respondió. Vamos a leer nuestra historia, Hechos 12. Vamos a leer lo que pasó con Pedro. Él estaba en la cárcel, tenía 16 soldados ahí custodiándolo y la iglesia estaba orando por él. Y sabe, la historia dice lo siguiente, versículo 6, capítulo 12 de Hechos. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en un manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron a una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Cuando llamó Pedro en la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva a Pedro que estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Los primeros discípulos o los primeros cristianos no fueron a buscar un buen abogado para sacar a Pedro de la cárcel. ¿Qué hicieron? Orar, rogar, interceder. Eso es, la oración no tiene sustituto. Usted tiene problemas,
A veces hacemos de todo y lo último que hemos hecho es orar. Por ahí se empieza. A veces, ¿sabe cómo nos pasa? A algunos técnicos nos ha pasado que uno va a revisar un refrigerador, vamos a decir, está descompuesto, fíjese que ya no encendió, no sé qué le pasó. Y a veces uno se imagina todo lo peor, desarma aquí, desarma allá, y que aquí y allá casi desbarata el motor. Y de repente uno llega a la conclusión, sí era la espiga la que estaba mala, ya arruinó todo y era algo tan sencillo. Cristianos que no han aprendido a orar van a hacer eso. Van a desbaratar el motor, van a partir la refri, era la espiga. ¿Cómo le llaman aquí al enchufle? Espiga le llaman. Sí, espiga. Era la espiga, era tan sencillo. No me diga, y ahora se metió a problemas. Vamos a ver en tercer lugar el ABC de la oración. El ABC de la oración. ¿Cuántos se aprendieron el abecedario? A algunos les costó aprendérselo, ¿va? ¿Cuántas letras son? No saben ni cuántas son. Las vamos a regresar. Y en inglés se las vamos a pedir. Lucas capítulo 11 del 1 al 4. Vamos a ver el ABC de la oración. Lucas 11 del 1 al 4. Lucas 11 del 1 al 4. A, B, C, D, F, S, G. Vamos a decirlo en inglés para ver qué. Lucas 11 del 1 al 4. ¿Cuántos ya lo tienen? Lucas 11 del 1 al 4. Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, hasta ahí nada más. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El ABC de la oración. Los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. El Señor les explica el ABC de la oración, les da un modelo, la forma en que se debe de orar. Y yo quiero ver 8 puntos que le pueden ayudar para aprender a orar. 8 puntos. El ABC de la oración, y el primero es, debemos tener un horario fijo para orar diariamente. Ponga un horario fijo. Si no pone un horario fijo, si usted va a orar como come, porque a veces come a las 7, a las 8, a veces ni come, a veces come tarde, la oración no va a funcionar. Ponga una hora fija para orar diariamente. ¿A qué horas cree usted que puede orar en las mañanas? 5 de la mañana. Es que todavía tengo sueño, es que la carne no va a querer. Pero si usted se propone, verá cómo su día va a ser diferente. Verá cómo los problemas van a empezar a desaparecer. Va a ver cómo Dios va a empezar a abrir puertas. Va a cambiar cosas que jamás se podían cambiar porque la oración tiene poder. Pero número 1, establezca un horario fijo para orar. Por eso nosotros pusimos un horario de 7 a 8. Yo ya les dije, si usted quiere venir a las 5, solo dígame y venimos de 5 a 6. Lo podemos hacer. Entonces, número 1, ¿qué hay que hacer? Un horario fijo, diario, para orar.
Número 2, debe ser dirigida al Padre Celestial como hijos suyos que somos. Usted debe dirigir, si usted es hijo de Dios, hija de Dios, su oración debe ser dirigida al Padre, como lo hacía Jesús. Jesús se dirigía en oración hacia el Padre Celestial. Diríjase al Padre Celestial. Porque en la iglesia tradicional ruegan por todos, santos por aquí, santos por allá, y ninguno le responde. Nosotros dirigimos nuestra oración al Padre Celestial reconociendo que nuestra ayuda viene del cielo. Número 3, empiece su oración con alabanza y adoración. Empiece alabando a Dios. Cuando yo vengo, yo lo hago porque a mí me enseñaron hace años, yo aprendí cómo oyendo, y porque empecé a llegar a la iglesia a orar. Los primeros días llegaba y me sentaba y no sabía qué decir, solo miraba que el pastor caminaba de un lado para otro, se arrodillaba, se sentaba y empezaba a orar. Así empecé a aprender, leyendo la Biblia, explicándome. Pero lo primero que debe hacer es alabar a Dios y adorar a Dios. ¿Acaso no los pajarillos en las mañanas alaban a Dios? ¿Los ha escuchado? ¿O está roncando a esa hora? Porque a las 10, 11 de la mañana no creo que los va a escuchar. Pero a las 5 de la mañana, 4 de la mañana están cantando, están alabando a Dios. Entonces, número 3, debe empezar su oración alabando y adorando a Dios y pedir que venga su reino y la dimensión espiritual. Que venga su reino. Señor, desciende. Dios, ven, muévete en mi vida, ayúdame. Número 4, pida que se haga su voluntad y no la nuestra. Eso es una manera de orar correctamente, porque nosotros queremos muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero, a mí me gustaría, me encantaría. Y nosotros hacemos nuestros planes, pero Dios a veces los cambia a todos. Por eso es importante que si vamos a aprender a orar, número 4, cuando pidamos que se haga su voluntad y no la nuestra. Señor, que se haga tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, que yo haga? ¿Es lo que tú quieres, Señor? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Enséñame y yo le aseguro que Dios le va a mostrar. Número 5, pedir el sustento físico y el sustento espiritual que solo el Señor nos puede dar. Porque eso incluye el Padre nuestro, ¿sí o no? Danos el pan nuestro de cada día. Claro que tiene que pedir por su trabajo, por su alimento, por su familia. Señor, danos lo suficiente, provee, Señor, el alimento para los pagos, para esto, para lo otro, pero no se olvide de pedir por lo espiritual. Pida por lo espiritual también. Número 6, cuando estemos orando, recordémonos que no somos perfectos. ¿Cuántos dicen amén? Y que ofendemos muchas veces y pecamos con la mente, con la boca, con los ojos, conscientes o inconscientemente. Ofendemos. Ahorita en la tarde ofendí a mi esposa, ella se ofendió tanto que se puso roja y casi me tiraba una patada voladora, una 360. Casi, pero no. Pero ofendemos sin querer queriendo, decía el Chavo del 8. Y no le voy a decir qué le dije. Ahí le pregunta si quiere. Pero fue para mí algo sencillo, pero para ella no. Pero desde ahí. Entonces regresé y la abracé, le digo, es que esto y esto y lo otro, ya se le bajó, no porque, olvídese. Ucrania y Rusia no es nada. Pero recordémonos que no somos perfectos y ofendemos muchas veces, dice Santiago, ¿sí o no? Muchas veces, nada que un poquito, muchas veces. Pecamos con la mente. ¿Cuántos dicen amén? Con la indomable. ¿Cuántos trajeron la indomable? Esa lengua venenosa que a veces dan ganas de cortársela. ¿Cuántos dicen amén?
Con los ojos pecamos, con la mente pecamos. Y a veces lo hacemos inconscientes. Entonces, una parte de mi oración es cuando yo estoy empezando, le doy gracias a Dios por un buen día, le alabo, le pido que perdone mis pecados. Señor, perdóname porque he pecado con mis ojos, con mi mente, he ofendido muchas veces. Señor, te pido que me perdones. Señor, este corazón escudriñalo, arranca todo lo que no es bueno. Dios, límpiame en esta hora, te pido, todas las mañanas. Porque dice David, muéstrame los pecados que aún me son ocultos, me están ocultos. Hay cosas que nosotros ni sabemos y ahí están. Aún esos, dice David, muéstramelos. Entonces tenemos que arrepentirnos cuando oramos. ¿Cuántos dicen amén? Pedir perdón. Número 7, debemos tener una vida de constante perdón. Pedro dice que si nosotros estamos enojados con nuestra esposa, nuestras oraciones tienen estorbo. No va a poder orar. Por más que usted se arrodille, se tire al altar, aunque ponga música, necesitamos tener una vida de constante perdón. Si usted se enojó, se ofendió, pida perdón, porque si no, eso no lo va a dejar orar. Por eso el Padre Nuestro incluye y perdónanos nuestras ofensas, nuestros pecados. Perdónanos porque nosotros también hemos perdonado. Perdone y pida perdón. Número 8, pida fortaleza para librarlo de las tentaciones, porque la carne es débil. La carne es débil. Por eso termina diciendo, y líbranos del mal. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Señor, guárdame de toda trampa del maligno. Guárdame de la lengua mentirosa. Señor, guarda mis ojos. Señor, guárdame, guarda mis ojos. Guarda mi mente, Señor. Porque a veces pensamos puras cosas malas, ¿va? Y a veces no son pecados, aunque a veces sí, pero a veces pensamos cosas malas. A veces podemos decir cosas ofensivas. Nuestros ojos nos pueden hacer pecar. Nos pueden hacer pecar. Por eso el Señor dijo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué dijo el Señor? Córtala. ¿Cuántos estuviéramos mochos de aquí, va? No tuviéramos manos. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, ¿qué dijo? Sácalo. Un futbolista estaba viendo una noticia, no la vi toda, solo vi el titular, que jugando se cayó y se le salió un ojo. Imagínense, no sé si era de vidrio, pero se le salió un ojo. El Señor dice, si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Es mejor que entres manco, cojo, ciego al cielo y no ser mandado con tu cuerpo completo al infierno. Que Dios nos ayude. Sinceramente, muchos cristianos solo están repitiendo el Padre Nuestro en sus oraciones. Yo no puedo creer que un cristiano en 10 minutos ya terminó de orar. Ya estuvo, ya no hayan que hacer, ya están pajareando, viendo tanto que hay para orar, pero como no se ha aprendido, no les han explicado, se nos tiene que enseñar, porque el Señor enseñó a sus discípulos y fueron honestos. Señor, enséñanos a orar. Algo tenemos que nosotros aprender esta noche y ponerlo por obra. Pongo una barrera entre su carne y lo espiritual. Muchos no saben cómo orar verdaderamente y por eso se les hace aburrido. Y a los 5 o 10 minutos no saben ni qué decir. Y yo quiero decirle que cuando uno aprende a orar, ha establecido una vida de oración, 1 hora no alcanza. Se queda uno con pendientes todavía en 1 hora. Para orar por tanta necesidad, hay quienes solo oran por ellos y su familia y listo.
Eso no es orar. Señor, te pido que guardes a mis hijos, aunque sean rebeldes, Señor, pero guárdalos, guárdame a mí, Señor, que no me falte la comida, por favor, porque no quiero pasar hambre. Y gracias. Solo por ellos. Y tanto que hay por orar. Oración, mi hermano, es interceder por otros. Éxodo 17, 8 al 13. Estamos en el comienzo de esta serie de estudio bíblico Aprendiendo a Orar. Y los próximos sábados vamos a estar viendo 3 tipos de oración y se va a poner más interesante. Yo le aseguro que usted va a llegar a la conclusión que un cristiano sin oración no puede vivir. Es mentira. Va a andar en la carne y va a andar en muchos problemas y en muchas penas porque no ha aprendido a orar. Éxodo 17, del 8 al 13, ¿cuántos ya lo tienen? Entonces, dice guerra contra Amalek. Amalek es prototipo de la carne. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Hasta ahí nada más. Jehová Nisi. Él es mi bandera, significa mi estandarte. Aquí hay intercesión, hermano. Yo oro por ustedes cada mañana. No sé si usted siente la oración, no sé si usted está roncando y yo estoy orando por usted, pero créame, no se lo digo porque usted está aquí, pero oro por muchas personas. Oro por mi pastor, oro por mi madre, por mis hermanas, por mi hermano, oro por mi suegra, aunque usted no lo crea. Oro por mi suegra, oro por mis cuñadas, mi cuñado, oro por el presidente, mi hermano, oro por mi esposa, mis hijas, oro por los hermanos, las hermanas, oro por esta ciudad, por esta colonia. Hay mucho que orar. Y no sé si usted siente, pero deseamos que usted ore también por otros. Orar es interceder, no solo orar por su propio pellejo, es orar por otros. Señor, ayúdalos. Al vecino, Señor, ayuda a mis padres, Señor, a mis hijos, Señor, esto, lo otro. Voy a dejar a mi hija Daniela, y cuando ella se baja, ella no ve, pero ella se baja y pasa enfrente del carro y se va, y yo la veo cuando se va, y Señor, digo, guarda a mi hija, Señor, guarda a Daniela, protégela, Señor, tu gracia, tu favor sobre ella, Dios, te pido. Yo me vengo para aquí a orar, interceder, hermano, por otros, orar por otros. Aquí tenemos un cuadro, un panorama de hombres orando, intercediendo por su pueblo. Son las oraciones por nosotros las que nos dan fuerza, hermano, y nos ayudan. Sumado a esto, nuestras oraciones personales. ¿Cuántas iglesias, cuántos hermanos están orando por nosotros y eso nos bendice, hermano? De nuestra iglesia madre oran por nosotros. Mi pastor ora por mí, ora por ustedes. Hermanos de las iglesias de Guatemala están orando, Señor, por la iglesia de El Salvador, el pastor Jorge, su esposa, de muchas partes están orando por nosotros, hermano, y eso nos ha ayudado, porque sinceramente hay veces que ya no lo andamos haciendo. Si fuera por nosotros ya no estuviéramos, pero esas oraciones nos están sosteniendo, nos están ayudando, nos están alivianando, y si nosotros oramos, hermano, vamos a estar más fuertes. Orar más fuertes es lo que necesitamos aprender a orar.
Ahí la vamos a dejar porque vamos a continuar el próximo sábado que toque, este que viene no, sino el otro. Y vamos a ver cómo está la cosa, porque las películas, a menos que usted diga, tengo 4 invitados, pasamos la película, si no, vamos a tener estudio bíblico. Usted véngase preparado para lo que haya, porque sí, vamos a ver que la oración, muchos la desprecian, no les llama la atención, es aburrida, porque no han aprendido. Yo no sé, ¿se acuerda cuando usted aprendió a manejar bicicleta? Los que saben manejar bicicleta. La última fue Gaby y estábamos en Cobán y ahí hay un video. Y no le hallaba a ella solo hacía así. No sé si se acuerda que solo así, no le daba la vuelta completa, solo hacía así para adelante y para atrás. Ya no, Gaby, dale toda. Y ahí estábamos, ahí se cansa la cintura uno de estarla llevando. Va, que vivíamos en una casa con terraza y un gran espacio arriba con malla, todo circulado. Y ahí hasta que un día al fin le agarró y le dio vuelta completa y ya, yo puedo. Y empezó a dar y ya contentos, estábamos nosotros contentos y ahí ya, ¿quién la paró? Le agarró. Cuando los cristianos le agarran a la oración, ya no se quedan, vienen a orar. Muchas veces le he dicho yo que antes de ir al trabajo, cuando yo estaba soltero, sacaba mis cosas. Cuando era miércoles, había servicio, ya tenía preparada mi ropa en una cercha, mis zapatos en una bolsa. Venía a la oración en la mañana, dejaba colgada mi ropa, corbata, pantalón, camisa, zapatos, todo listo. Y me quedaba orando y luego me iba al trabajo. Trabajaba lejos, me tocaba ir en bus, etcétera. Pero pasaba la oración. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, la oración no tenía trabajo. Y cuando ya le agarré sabor a la oración, me venía corriendo, subía esas 120 y tantas gradas que son donde vive mi mamá. Y llegaba a la iglesia porque subía esas 100 tantas gradas, 20 y tantas gradas. Luego seguía corriendo, atravesaba los 2 campos de fútbol, corría como 3 cuadras más y llegaba sereno a la iglesia, como no llegaba muriéndome, no, llegaba como si nada, ya me ponía a orar, Padre, como si nada. Tenía 19 años, imagínense, como si nada. Luego ya me regresaba a la casa a bañar y ya hacía lo demás. Ya cuando empecé a trabajar, lo seguía haciendo. Ya de casado lo seguía haciendo. Ya como pastor lo sigo haciendo y esto no para porque se le halla el sabor y la vida cambia las cosas. Por eso es que mucha gente dice, es que ustedes están más cerquita de Dios. No, es que hemos aprendido a orar. Ustedes pueden orar también y bajar milagros del cielo. Ustedes pueden orar. Cuando le hayan el sentido y aprenden a orar, van a orar hasta por el chucho para que se calme. Sí, porque le halló el sabor, le halló el sentido. Va a orar usted en su trabajo. Yo puedo orar por ti. Ve que su compañero, su compañera está enfermo. Usted, Dios te puede sanar y va a orar. Hay un problema en el trabajo. Usted va a decir, vamos a orar, jefe, ¿qué le parece? Dios pues. Y eso, hermano, se vuelve poderoso porque aprendió a orar. Aprendió que orar no es recitar el Padre Nuestro. Aprendió que orar no son solo 5 minutos. Ahora, cuando le toque orar por los alimentos, tampoco ore 20, 25 minutos. Se le van a ir todos y lo van a dejar. No esté orando como aquel meme, que ora por la vaca. Señor, gracias por la vaca, por la leche. Señor, quien la mató. Y no. Por eso dijo Allen, yo por eso ya oré en la mañana. Usted solo ora brevemente por los alimentos y se acabó, porque ya oró. Pero hay veces hay necesidad de orar otra vez en el día porque se presentan necesidades. En la noche tiene que orar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aprendiendo a orar es algo que nos va a ayudar. Vamos a ser efectivos. El enemigo no va a saber qué hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque ya hemos aprendido a orar, a reprender, a tomar dominio y autoridad. Y vamos a ver más adelante 3 tipos de oración, cosas muy interesantes vamos a ver, pero este solo es el principio. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? Menos chismes porque no los aceptamos. ¿Alguna pregunta, comentario, quejas tampoco?
del tema que estamos viendo. Y si usted está conectado y tiene alguna pregunta, escríbala y luego le respondemos también. Sé que la oración es un tema lógico, vamos a decir, pero a veces no se está viviendo. Muchas iglesias no oran, hermano. Por eso es que nosotros decimos, hay oración 1 hora antes de cada servicio. En la mayoría de iglesias que no oran, ¿sabe? Llegan tarde los músicos, vienen cambiándose, todos sudados, todos llenos de humo del carro, del bus, y se suben a tocar como si nada en la carne. No oraron, así no funciona. Por eso es que apartamos tiempo 1 hora antes, mínimo media hora antes, y oramos, tomamos un lugar. Señor, ¿sabía usted que antes de que empiece el servicio oramos por usted? Señor, que mis hermanos no se les peguen las sábanas. Yo he orado, Señor, incomódalos, por favor. A veces he orado así, no le quiero mentir. Señor, incomódalos ahí, Señor, para que se vengan a la iglesia. Pon en ellos la necesidad. Acuérdales que hoy hay servicio, Señor. Levántalos, quita la pereza, dolor de cabeza, si les duele la uña, la muela, lo que sea, Señor. Si el chucho se enfermó, sánalo, Señor. La cosa es que los traigas. Oro. Que se arruinó el carro, que la moto, Señor, que nada los detenga, que nada los estorbe, que se enchamucó la esposa, la suegra, que, Señor, ayúdalos. Porque eso pasa. ¿Sí? Señor, guárdalos de todo accidente, Padre, líbralos de todo asalto, de todo peligro. Y usted viene bien galán ahí, ay, qué bueno, no me pasa nada. Están orando por usted y por mí. No sabe si el Señor mandó ángeles y quitó un carro, hermano, porque le iban a aventar o algo iba a pasar. La oración tiene poder y muchos cristianos la menosprecian, no les llama la atención, y por eso que son cristianos débiles. El diablo los trae juidos, dicen los mexicanos. El diablo los trae del cuello y no los suelta porque no han aprendido a orar. Cuando el cristiano ora, enfrenta de una manera diferente los problemas, las adversidades, las crisis. Aprende a doblar rodillas. Por eso se dice que para estar de pie ante los problemas, primero hay que estar de rodillas ante Dios. Empezar el día con oración lo cambia todo, hermano. De veras, lo cambia todo. Nuestra carne, no crea que yo vengo feliz de la vida aquí cantando. Hoy venía con dolor de cabeza, venía agarrándome aquí. Y esta subidita de aquí no crea que es fácil, le saca el jugo a uno. Ahí venimos y está cerca, pero no crea que viene uno feliz de la vida, alegre, saltando. No, la carne no quiere. Viene a veces uno con un sueño, más si se desveló, los zancudos no lo dejaron dormir. Pero ya cuando uno sale de aquí, sale diferente, sale transformado, listo para otro día. Y cuando uno viene a la iglesia y ora antes de los servicios, créame, el servicio es diferente. Dios le habla, usted se goza, Dios le toca. ¿Por qué? Porque ya preparó el corazón. Si hasta los futbolistas calientan antes, nuestro hermano Hassan, porque ya había jugado, no calentó, se metió de un solo. Pero nosotros, yo estaba ahí estirando ahí y estaba moviendo el cuerpo porque íbamos a jugar, y gloria a Dios que goleamos 20 a no sé cuánto, Pero uno no se mete solo así porque le va a dar un desgarre, O sea, hasta para lo físico se debe preparar, se calienta y todo. Algunos yo vi que dejaron polilla tirada ahí porque ya están más viejos que otra cosa, pero nosotros seguimos. Entonces, como cristianos necesitamos orar. Por eso es que anunciamos que hay oración 1 hora antes y cada mañana. ¿Cuántos escucharon? Así que venza el sueño, que no le gane la telenovela. Espero que no mire telenovelas, porque a algunas se les va el tiempo las telenovelas, más esas famosas brasileñas, olvídese, puro el infierno está ahí hablándole cosas que no son buenas. Mejor véngase a orar y todo va a ser diferente.